Buenas, buenas, mi nombre es Elías Hidalgo y yo le voy a hablar un poco sobre el contenido del foro número 2, que se trata de cojinetes de rodadura o rodamiento. Para empezar, vamos a hablar que un rodamiento es un elemento mecánico utilizado para evitar la fricción entre dos puntos de movimiento de rotación. Es decir, los rodamientos se denominan también cojinetes no hidrodinámicos. De acuerdo al uso se le puede dar el rodamiento, se clasifican en varios tipos, los cuales se utilizan dependiendo su aplicación dada. Para una mejor identificación se da una nomenclatura, la cual nos indica el tipo de rodamiento y en general su especificación. Algunas de las fallas se producen a la mala utilización o poco mantenimiento de los rodamientos. Es muy importante el mantenimiento preventivo de los rodamientos, ya que estos llegan a fallar, nos puede producir en cuestiones de mayores y asuntos económicos como de aumento de la misma. La utilización del rodamiento es una pieza básica, baja en costo, de alto rendimiento. Existen el, el, el rodamiento se emplea para describir la clase de carga que se puede emplear en un eje. El rodamiento transmite evita la fricción entre dos elementos. Existen varios tipos de rodamiento dependiendo la clasificación. Por lo menos tenemos los rodamientos rígidos de bola, que tienen un campo de aplicación amplio, son sencillos y su diseño no es desmontable de acuerdo para la utilización. También tenemos los rodamientos de bola de contacto angular o de rótulo. Tienen una hilera de bolas como un camino de rodadura, como esta que tengo aquí en la mano. No sé si se ve bien, tengo problemas con la cámara. Este es un rodamiento básico. Este rodamiento se puede catalogar como axial o radial dependiendo de la posición que se encuentre. Si la posición es radial, su posición sería así, perpendicular al eje. Y si es radial, es al sentido de giro, como un ejemplo, como las ruedas. Las ruedas de los carros tienen un giro radial. Existen rolineras o rodamientos mixtos que tienen dos, que pueden tener dos cargas, una axial y una radial. Y para esto se utilizan este tipo de rodamiento que tenemos acá, que es cónico, porque el apoyo va dirigido en sentido angular. Este es un rodamiento o un cojinete de rodadura que está dividido en dos partes: en la pista, que es la capa exterior o el aro exterior, y el interior, que es el rodamiento en sí. Estos rodamientos se utilizan para soportar grandes cargas a altas temperaturas y pueden soportar cargas radiales y cargas axiales de alta magnitud después. Específicamente ese rodamiento es de un eje A26 de un loboide. Como seguía explicando, el rodamiento tiene distintas partes. Como lo pueden ver aquí, el diámetro interior, el diámetro exterior, la cara, la cubierta de las esferas o las bolas, donde existen unas que son acanaladas, otras que simplemente tienen dos hileras, tres hileras de rodillo, de aguja, entre otros. También entre los tipos de rodamientos tenemos los cilíndricos, que son, o de rodillo, que tienen la misma función que los rodamientos rígidos de bola, es decir, absorben cargas puntualmente radiales. No obstante,
Su capacidad de carga es mucho más elevada, son renovables y existen una gran variedad de tipos. También tenemos los rodamientos sencillos de rótula que son parecidas a las que acabo de explicar, que tienen un aro común en el exterior. Tenemos los rodamientos cónicos y los rodamientos axiales de bola. Para la selección de rodamiento tenemos que tener en cuenta según la carga, si las cargas son radiales, axiales o combinadas. Para las radiales tenemos que son pequeñas, todos menos rodamientos axiales. Las grandes, cilíndricas, cónicos y bolas de hiela. Es como este se denominaría un rodamiento de carga radial pequeño. En las cargas axiales tenemos los grandes en cilindros cónicos y bolas. Los combinados, bueno, como ya lo expliqué, cónica para soportar mayores tensiones de carga. Al seleccionar un rodamiento se sugiere la velocidad, o sea, tener un conocimiento de la velocidad que es aplicada en el rodamiento y si la carga es radial o combinada. Existen tablas, ya vamos a hablar de las tablas, los lubricantes para los rodamientos. Existen tipos de lubricantes y uno de los más importantes o más adecuados es dependiendo del uso. Si los rodamientos son de alta precisión y alta velocidad, lo más recomendado es el lubricante en aceite, por aceite. Los lubricantes en aceite se usan cuando las elevadas velocidades aumentan a alta temperatura y no permite el uso de grasa, cuando es necesario la evaluación del calor generado por el rodamiento. Y para la lubricación por grasa se da en condiciones normales de funcionamiento. En la mayoría de las aplicaciones es posible usar grasa para lubricar los rodamientos. Tenemos las tablas de selección de materiales. Esas tablas están dirigidas al diámetro interior, al ancho, al radio del entalle, el diámetro del hombro, que sería el interior del aro, la ranura o sea, la profundidad de la ranura y si tiene contacto angular o no. También es importante saber y afirmar que el material usado para los aros y los elementos del rodamiento se hacen de acero de temple total, que tienen aproximadamente un 1% de carbón y 1.5 de cromo según las normativas del ISO 683, 17 y 1999. El cromo es una aleación, o sea, se utiliza como un recubrimiento porque es uno de los aceros más antiguos y más investigados debido a la exigencia de la duración del rodamiento. Para diseñar un rodamiento debemos tener en cuenta la carga por fatiga, la fricción, el calentamiento, la resistencia a la corrosión, los problemas cinemáticos, lubricación, tolerancias de maquinado, ensamble y otros costos. Para el ensamble de los rodamientos debemos de tener en cuenta que la vida útil depende del ensamble. Estas son herramientas o piezas mecánicas que no pueden ser golpeadas por la complejidad del armazón. Debemos recordar que por lo menos esta rolinera es de una hilera de bolas y lleva un retén por dentro, o también conocido como separador. Al ser montado es recomendado utilizar una prensa hidráulica o tener la mayor precaución, digámoslo así, para aumentar la vida útil del rodamiento. También se toma en cuenta la lubricación y el tipo de trabajo que tenga el rodamiento. Para terminar de dar algunas de las especificaciones,
tenemos los tipos de rodamientos. Existen tipos de rodamientos de rodillos que son rectos, rodillos de empuje, rodillos esféricos, rodillos cónicos, rodillos de aguja y rodillos cónicos. Al igual que existen otros tipos como los de bola. Existen rodamientos de bola angular, de rodadura, de entrada de dos para dos bolas, de contacto angular, protegido, sellado, entre otros. Tenemos también existe la relación carga-vida confiable. Este es un problema ya más que todo de diseñador, porque las cargas deseadas no son las cargas necesarias que aplica en el diseño. Bueno, como las cargas que se le pueden aplicar a los rodamientos, tenemos las cargas axiales, radiales y de empuje. Existen planes básicos de selección de rodamiento, porque tenemos la serie de dimensiones, la serie de diámetros y la serie de diámetros interiores y la serie de anchos. Teniendo en cuenta todas estas variables, podemos utilizar las tablas ya propuestas en el libro. Existen tablas que se pueden identificar el tipo de rodamiento dependiendo la necesidad. El diámetro interior es muy si el eje va dentro del diámetro interior, tiene que tener una máxima precisión, porque dependiendo de donde tenga el contacto o el rodamiento. Bueno, esto fue todo. Esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado.